Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, amén. Vamos a continuar con nuestro estudio. Dice así la palabra: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Vamos a leer otra versión que dice así: Dios nos salvó y nos llamó para vivir a una vida santa. No lo hizo porque mereciéramos, sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Bueno, vemos acá la palabra. Vamos a dividir en dos este versículo y vamos a tocar primeramente la salvación, que es por gracia, como dice acá la palabra. Fue un regalo, es un don de Dios. No hicimos nada para merecerlo, o no tenemos merecimientos que puedan comprar nuestra salvación. Él simplemente de su gracia, por regalo, y por amor a nuestra alma, nos regala esta salvación. ¿Por qué? Porque no teníamos ninguna clase, digamos, de méritos en nosotros, o estábamos llenos de pecados directamente, para decirlo así. No éramos buenas personas, porque nuestros hechos son los que nos condenan, ¿no? Y dice así la palabra: quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, este versículo, sino según el propósito suyo, dice, o sea, su plan, en su propósito, dice, y la gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos, dice acá. Entonces vemos cuando dice antes, está diciendo antes de los tiempos eternos, del tiempo de los siglos, desde la eternidad ya estaba planificado esto. Habla que ya había un plan. Entonces la salvación iba a ser mediante su gracia, un regalo. Entonces en ese regalo tenemos que entender que ya estaba todo planificado y que Jesucristo, a través de ese plan, iba a venir a pagar ese precio por nosotros, para darnos una salvación gratuita. Nosotros no tenemos merecimiento. Él muere para redimirnos, para comprarnos y para vivir en una nueva vida o novedad de vida, como dice la palabra. Entonces esto nos lleva a Efesios 2.8 para confirmar. Efesios 2.8 dice así la palabra. Acá hay mucha profundidad, ya venía en Efesios. Eso creo que no tenemos video de Efesios, pero algún día lo vamos a volver a tocar para que confirme la salvación, que la salvación es por gracia, es un regalo, no hay mérito. Y entonces dice acá la palabra 2.8 de Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia, o sea, por regalo, por medio de la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo, amén. Él pagó el precio, Él tomó nuestro lugar. Entonces, ¿qué pasa? Mediante la confianza en Él, no por la ley, entonces somos salvos. Y dice acá la palabra: y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Les pregunto, ¿a qué se refiere el don de Dios acá? El don de Dios se está refiriendo justamente al regalo. ¿Y nos regaló qué? La salvación. Fue gratuitamente. Entonces no podemos comprar la salvación por nuestros hechos. Hay muchos, yo lo voy a hablar rápidamente esto. Hay muchos que creen que aceptamos al Señor Jesucristo y una vez que pecamos o morimos en pecado, que perdemos la salvación. Bueno, no lo dice acá la palabra, no perdemos la salvación, es un regalo, ya pasamos a ser hijos suyos. Y si hijos, dice la palabra, herederos, amén. O sea, tenemos la herencia, tenemos derecho. Entonces, para tener la herencia, nosotros nos humillamos, nosotros pedimos perdón, nosotros tenemos la salvación, y con la salvación conlleva ¿qué? Gozo, paz, alegría, todo, vivir en una nueva vida. Entonces, hay derechos, hay regalos en esa salvación. Y como decía acá la palabra, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don
de Dios. Entonces, hablando en esto que muchos dicen, o algunos dicen, que la salvación se pierde, porque si vos morís en pecado perdés la salvación, entonces está diciendo que vos comprás la salvación por merecimiento. Entonces ahí está lo equivocado. Cuando dice acá, es un don o un regalo del Señor. No lo perdemos. Tenemos ese regalo, tenemos ese privilegio y podemos decir, hay hijos carnales y hay hijos espirituales. El que se humilla es un hijo espiritual que vive en la presencia del Señor, que siente la presencia del Señor, que siente la paz, que siente el gozo, que es gobernado por el Espíritu. Es manejado por el Espíritu. En cambio, el creyente carnal, como lo dice en Corintios, ¿cómo es? El creyente carnal es gobernado por el pecado, pero los dos son hijos. Lo que pasa es que uno goza del derecho de estar en la presencia del Señor a través de la humillación, de dejarse gobernar por el Espíritu, de entregar todo su propósito, su vida, sus planes al Señor, y que el Señor gobierne y manipule su vida como Él quiera. En cambio, el creyente carnal se resiste, es un creyente desobediente, pero no pierde el derecho de hijo. Entonces, el que tiene derecho de hijo, vemos que tiene la salvación. Y eso no lo pierde, no pierde el derecho de hijo, no pierde la salvación. Y dice acá la palabra, 2:9, no por obra para que nadie se gloríe, dice acá la palabra. No por obra para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya, creada según Dios, para buenas obras. Y cuando dice no por obra, no por merecimiento, no por ser buena persona, podés ser salvo. Y vos fíjate, acá hay algo en particular, porque alguno me agregará, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Por obra de qué? ¿De la ley? No, en ninguna manera. Vemos acá la palabra, dice en el 2:11, por tanto, acordaos de que vosotros, en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, vemos que lo aclara. Se lo está hablando a ellos, entonces no hay buena conducta. Acá está hablando de la obra de la buena conducta que puede comprar nuestra salvación. No por ser una buena persona tenés el derecho, la potestad de ser hijo de Dios. Vemos acá la palabra, dice 2:10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura suya, creado ¿para qué? Para buenas obras, dice, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vemos acá la palabra, está mostrando la transformación. Y para esa transformación, para que andemos en ella, dice, y somos hechura suya, ¿dónde tenemos que ponernos? A ver, esto me hace acordar de la visión del alfarero, que le dice a Jeremías, vio la visión y dice que se fundió la vasija en sus manos, la rompió, la hizo de nuevo. Entonces, ese cuadro, cuando dice hechura suya, es cuando lo ponemos en sus manos. Y el alfarero es el que va a hacer la obra. Vemos, hace la transformación, pero para eso nos tenemos que someter justamente a su plan. Y ese plan es caminar en su voluntad, tomando la cruz, ¿para qué? Para matar el pecado. Entonces nosotros nos humillamos, tomamos la cruz y nos estamos poniendo en sus manos para transformarnos, para moldearnos según su semejanza, para que en nosotros de la raíz de amargura, por ejemplo, pasemos a la felicidad. Otro pecado, de la raíz de amargura, otro pecado puede ser, cuando estamos, no raíz de amargura, vamos a tocar otro pecado, cuando estamos con odio, pasar al perdón. Entonces nos va transformando para poner cualidades suyas en nuestra alma. Entonces, de esa vida desordenada a un orden de vida, pero según la palabra, porque la palabra es una orden, y esa orden es para transformar nuestra vida, y para que haya un orden. Ustedes recuerden la palabra del Génesis, cuando creó Dios, dice, la tierra, ¿cómo dice que estaba? Desordenada y vacía, ¿no? Y esa palabra originalmente es caos, era un caos. Así también era nuestra vida, un caos, un desorden, pero Él vino a poner ese orden mediante la palabra, a poner todas las cosas en su lugar, o sea, gozo, paz, alegría, una transformación en nuestra vida. Y dice acá la palabra en Tito también, 3:5, vamos a Tito 3:5,
Tito 3:5 dice así la palabra. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Nos salvó, dice, no por obras que nos puedan justificar. Nosotros, dice, hubiéramos hecho, no lo podemos hacer para justificarnos. Entonces, no por ser bueno naturalmente te puede salvar. Dice la palabra también, el que ofende en un punto la ley, y la ley es palabra de Dios, mandato de Dios, que nos muestra el pecado, es un espejo para reflejarnos lo que es la voluntad del Señor, lo que quiere de nosotros, y refleja también, a través de eso está reflejando que nosotros no llegamos. Entonces ahí estamos viendo nuestro pecado, nuestra falencia, porque no somos perfectos, no llegamos a tener la semejanza de Dios porque actuamos en contra de la palabra. La palabra llama a perdonar a nuestro enemigo. Y eso no nace de nosotros, no está en nosotros. Más bien nosotros odiamos a nuestro enemigo. La palabra lleva a decirnos espíritu de mansedumbre, pero no está ese espíritu de mansedumbre en nosotros. Más bien somos ariscos, nos enojamos fácilmente, contestamos mal, nos maltratamos fácilmente, ¿no? Entonces ahí ya nos está mostrando la palabra que estamos en pecado, estamos en falta contra Dios. Y vemos acá la palabra, nosotros no podemos hacer la obra de Dios porque Él la necesita hacer. Él tiene que transformar y nosotros solamente le tenemos que presentar nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras faltas para que el Señor empiece a transformar. Y dice acá la palabra, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y la regeneración. Y vos fíjate que hay otro versículo, otra versión que dice así, por medio del lavamiento, que nos hace nacer de nuevo. Esa es la palabra regeneración, quiere decir hacer de nuevo. Entonces nos regenera, nos hace de nuevo por medio de la renovación del Espíritu Santo. Entonces la obra la hace el Espíritu Santo. Viene, trae la palabra, nos da convicción de pecado, nosotros nos arrepentimos, escuchamos la palabra y nos va transformando día a día a través de confesar nuestro pecado, a través de tener un corazón arrepentido. Amén. Y vamos a la segunda parte de este versículo porque dice, justamente en la segunda parte, ¿qué dice? Desde antes de la fundación de los siglos fue este plan, o de los tiempos. Y vos fíjate que dice en Efesios 1:4, Efesios 1:4, dice acá la palabra, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Vemos que dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. Esta es la versión que tengo, de la fundación de los tiempos, de la fundación de este mundo, bueno, como lo quieran llevar, pero era un plan eterno, un plan que ya estaba fijado para que cuando nos cree, se dé como se dieron las cosas. A ver, estaba todo planeado y como escuché decir a uno de los muchachos que me contó, un albañil, que el otro albañil le decía, la culpa ¿quién la tuvo? Estamos trabajando y la culpa fue de Eva. Si no hubiera pecado no hubiéramos trabajado, ¿no? Pero eso es un error porque siempre decimos, si ellos no hubieran pecado, si Eva no hubiera pecado, si no hubiera comido la manzana, cada uno de sus frutos sacaba del árbol, no se hubiera trabajado, porque después ese de labrarás la tierra, te ganarás con el sudor de tu frente, tiene toda una figura ahí espiritual cuando cae en pecado. Pero dice acá la palabra, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. O sea, ya estaba todo planeado, la caída, la desobediencia, nacer en pecado, porque si no nace en pecado, no puede caer en pecado, porque es algo perfecto. ¿Pero por qué cae en pecado? Porque el pecado ya estaba en ellos de nacimiento. ¿Pero qué? ¿Qué faltaba? Faltaba la ocasión. Se presentó la ocasión y cayeron.
Hasta ese momento no fue un pecado de hecho, pero cuando se presentó la ocasión, cayeron, desobedecieron. Y como dice acá la palabra, para que fuéramos santos. Entonces, mediante ese plan de la caída, de la redención por Jesucristo, nos lleva a la santidad, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor, ¿por qué dice en amor esa parte? Porque justamente por amor envió a su Hijo, para que redimiese. Dice que Él murió por amor, para salvarnos. Entonces, por amor del Padre envió a su Hijo, y en esto se mostró su amor, dice. Que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel cree se salve, ¿no? Así lo dice el versículo. Entonces, mostró su amor ahí. Entonces, ¿para qué? Para salvarnos. Entonces vemos acá que esto ya estaba creado antes. No nos podemos quejar si no hubiera pecado Eva, porque ya estaba planeado así. Mediante la muerte de Jesucristo iba a haber resurrección. Primeramente Él iba a resucitar y nos iba a llevar a nosotros a través de aceptar mediante su sacrificio que nos redime de pecado. Amén. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Vamos rápidamente a saltar versículos. Tengo otro más, pero prefiero pasar al otro. En Romanos 8:29 dice así la palabra: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vemos acá la palabra, conforme a la imagen de su Hijo. A los que de antemano, dice, conoció. Ella sabe quién se va a salvar, quién no se va a salvar, quién va a aceptar, quién se va a someter a su voluntad, pero dice, a los que de antemano conoció, dice, también los predestinó para ser hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo. Vemos acá la palabra. ¿Y la imagen de su Hijo cuál es? Hable uno a la vez. Igual que su padre. Sí, pero ¿cuál es la imagen? La fe, la paz. Ahí está, el fruto espiritual. La fe, la paz, el gozo, la alegría. Esa es la imagen de Dios. La imagen de Satanás, ¿cuál es? La opresión, la carga. Dios en sí no tendría una imagen como nosotros, a ver, una imagen de hombre en sí, sino que esto lo vemos nosotros naturalmente, pero acá está hablando de una imagen espiritual, para ser transformado conforme a su imagen, dice, y semejanza, o sea, gozo, paz, alegría, amor, paciencia, benignidad. Esos son los atributos, las cualidades del Señor. Y esta es la imagen, dice, también nos predestinó. Entonces, hay una predestinación a través que aceptamos, vemos acá la palabra, también nos predestina, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Para tener la imagen y su gloria. Ahora, yo no tengo la imagen de Dios, es porque no me estoy humillando. Pero si te estás humillando, vas tomando la cruz, vas pidiendo perdón, vas reconociendo, vas adquiriendo, o te va hermoseando el Señor, y va adquiriendo el formato de Cristo. Entonces, a eso nos quiere llevar, al gozo, a la alegría, a la paz. Nunca me voy a olvidar que una vez, en un documental vi, habían pintado el rostro de Jesucristo de una persona, un modelo eligieron, bueno, en tiempos de Miguel Ángel, a eso es lo que voy, y dice que después, años después, hicieron la imagen de Judas, pintaron la imagen de Judas. Y lo que contaba ahí es que el mismo, cuando hicieron la imagen de Jesucristo, el mismo modelo hizo de Judas. Y yo entendía ahí cómo una persona a través de los años se puede transformar para mal, ¿no? Para mal. O sea, nosotros cuando aceptamos, sentimos el gozo, la paz, minúsculamente, así chiquitito. Y tal vez nos sentimos bien el primer tiempo, pero por la falta de humillación podemos volver al estado anterior. Entonces por eso el Señor nos quiere transformar siempre, para ir adquiriendo el formato de Cristo. Y conforme más crecemos espiritualmente,
más nos vamos a parecer a nuestros padres celestiales. Vemos que los bebés, cuando nacen, vamos a decir básicamente, tienen un parecido a algo, al padre, a la madre, ¿no? Van creciendo, bueno, el color de piel lo más parecido que pueden sacar. Pero los bebés, vos cuando lo ves, están todos con los ojitos cerrados y toda la carita, son cabezones así, y el cuerpo más o menos, todo así, ¿no? Así una tira de chorizo, parece, los bracitos, ¿no? Por decir algo. Son más o menos todos iguales. Pero después van creciendo y se van amoldando y cada vez se van pareciendo más a la madre o al padre. Una vez hice un video con Elías y Luanda en una parte lo llama Elías, le dice. Y cuando desaceleré el video, el audio, lo puse en modo más lento, tenía la misma voz de su madre, la misma, ¿eh? Y Luanda tenía en ese tiempo tal vez 10 años como mucho, tenía la voz finita todavía. Pero desaceleré el video y era igual la voz de Jessica. Mirá, escuchala. Y Jessica se había confundido, pensaba que yo la había grabado o algo. Y nada que ver. Cuando miró el video, vio que la voz era igual. Bueno, entonces en ese video desacelerado yo decía, ¿cómo va a ser la voz de Luanda cuando sea grande? Va a ser idéntica a la de su madre. Bueno, conforme vamos creciendo espiritualmente, vamos adquiriendo los formatos. A eso es lo que llevaba, los formatos del Señor, la semejanza del Señor. Por eso el Señor que quiere que crezcamos en la fe. Y a medida que vamos a crecer en la fe, nos vamos afianzando en su imagen y su semejanza. ¿Amén? Y dice acá también la palabra, ahora vamos al 1.10, tenemos tiempo, 1.10 de Segunda de Timoteo, amén. 1.10 de Segunda de Timoteo. Y dice acá la palabra, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vemos, como dice, ahora ha sido manifestada. ¿De qué estamos hablando? ¿De salvación? ¿De salvación estamos hablando? ¿Amén? Ahora ha sido manifestada. Y bueno, ese ahora me lleva a 2 de Timoteo 2.6. Si lo quieren leer, ¿quién me lo puede leer? 2 de Timoteo 2.6, ¿qué dice? 2 de Timoteo. Al agricultor que trabaja firme le corresponden primero los frutos de la cosecha. ¿Entiende lo que quiero decir? 2 de Timoteo 2.6. ¿Qué otra versión? El labrador para participar de los frutos del trabajo firme. No, entonces no. 1 de Timoteo 3.16. 1 de Timoteo, capaz que lo anoté mal. Inspirado por Dios. Dice acá la palabra, misterio. Qué grande es el misterio de la voluntad. 1 de Timoteo 3.16, ¿qué dice? No, primera. Sí, por eso. Toda la escritura es esa, sí. No, es indiscutiblemente grande. Primera de Timoteo. Indiscutiblemente dice, grande es este misterio de la piedad. Y después dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Después, Justificado en el Espíritu. justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles. visto de los ángeles, Predicado a los gentiles. predicado a los gentiles. Entonces, ese fue el tiempo de la manifestación. Manifestación, tenemos que entender esto. Aparición, venida, sería lo mismo. Manifestación, aparición, venida sería lo mismo. Por eso se confunde mucho de segunda venida. Porque no toman los versículos, no se les revela, grande es este misterio. Entonces ahí es cuando queda en trunco. Si vos no entendés, no dividís dos tiempos, antes y después de la crucifixión, entonces ahí caes en el error. Están esperando una segunda venida que no cuadra con ninguna de las escrituras. En la antigüedad no cuadra con ninguna de las escrituras posteriormente. ¿Por qué? Porque en figura, en la ley no habla nunca de una segunda venida. Ni se efectuó, como decía siempre la sierva Noemí,
no se había efectuado la primera venida, ¿cómo va a hablar de una segunda venida? Ni la primera venida creyeron, ¿cómo van a creer en la segunda? Entonces, digamos, cuando digo primera venida, mi mamá cuando habla de eso se está refiriendo a la manifestación del Cristo en carne, dice la palabra, que el verbo se hizo carne, dice la palabra, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces esa es su manifestación. Entonces la primera venida, como dice en hebreo, se manifestó con relación con el pecado. Y en su segunda venida se manifestará sin relación con el pecado. Entonces está hablando del tiempo del reino. Entonces, ¿por qué? Porque una manifestación espiritual. Entonces nadie puede ver a Dios si no hay santidad. Entonces exige una humillación. Pide el Señor que nos humillemos para entrar a relacionarnos con Él, en gozo, en paz, en alegría, un arrepentimiento de pecados. A eso es lo que está pidiendo. Y dice acá la palabra en Romanos 16:26. Romanos 16:26. 16. Sí, 16:26. Estamos hablando cuándo fue la manifestación del Cristo, la salvación. Él nació, dice, de una mujer bajo la ley, ¿no? Bajo la ley. Dice acá la palabra, Romanos 16:26. Pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno. Vemos, hasta ahí lo vamos a leer. Ahora, dice, ha sido manifestado. Su manifestación, su aparición, que esto ya estaba profetizado, dice. Entonces se cumplió en ese tiempo. Ahora, dice, por las escrituras de los profetas. Y por las escrituras de los profetas, hoy conocemos, o se conocía en ese tiempo, la manifestación del Cristo. Este era, como dijo Juan Bautista, del que se predicaba. Creo que Felipe también lo confirma, de la que la Escritura dice que iba a ser el Salvador. Entonces todo lo que estaba profetizado ya en Isaías, en el libro de Salmos, vemos por las figuras también de la ley, que está hablando por figura, ya se manifestó. Entonces la Escritura venía hablando del Cristo, de su sacrificio. Por eso toda la figura de la ley, ¿qué muestra? Muestra el sacrificio, ¿no? La matanza del cordero. Muestra el bautismo, que muestra muerte y resurrección. Vemos cuando dice yo soy el pan de vida, cuando comen el pan está mostrando su cuerpo. Ahí como dice, este es mi cuerpo, dice que es partido, pero no es que se partió su cuerpo, sino que alcanzó para todos, o sea, comieron todos. Eso está mostrando. Y cada figura en la ley, que son muchas figuras en realidad, lo que estoy contando es muy limitado, pero vemos cómo ya estaba mostrando en las Escrituras su manifestación, sin decir directamente, a ver, yo soy el Cristo o el Cristo va a morir dentro de tantos años, sino por la figura ya está mostrando la manifestación conforme al mandamiento del Dios eterno. Vemos que dice, sobre todo, ahora ha sido manifestado. ¿Y cuándo se manifestó? Hace 2000 años. Hace 2000 años. Y dice acá la palabra en 1 de Pedro 1:20. 1 de Pedro 1:20. Dice así la palabra, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del tiempo o del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Últimos tiempos. Y mira, vos fijate, siempre hablamos del postrer tiempo, de la segunda venida, ¿no? Como hablan en otras doctrinas, pero dice, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. Ahora, está diciendo esta que se ha escrito hace 2000 años. Pero ahora se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces, se manifestó el Cristo, hubo una muerte, una resurrección para llevarnos ¿dónde? A la salvación. Y vemos acá la palabra. ¿A quién se lo está hablando esto? Pedro, ¿a quién le habla? A los judíos.
A los judíos, exactamente. Vos fíjate en el 1:1 que dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vemos acá la palabra expatriados, porque eran judíos que estaban afuera. Entonces le está confirmando, dice, de antes de la fundación del tiempo, lo que estaba ya escrito por los profetas, ahora, en este último tiempo, ha sido manifestado. Esa es su venida, esa es su aparición que está confirmando. Y esto tenemos que tener en cuenta. Cuando dividimos dos tiempos vamos a tener claro. Si lo queremos llevar según la doctrina de otro, entramos en una locura primeramente, y más vale que vas a torcer y te va a crear confusión. Pero cuando tenés claro dos tiempos, la división, un antes y un después, no hay hay una segunda venida, pero la segunda venida se cumplió espiritualmente en ese tiempo mediante su resurrección. No es que ahora se iba a cumplir. Y aparte, como siempre digo, busquen en cualquier Biblia, nunca va a decir 2000 años después. No hay. Eso según conjetura, porque dicen que cada 2000 años hay un acontecimiento espiritual muy grande, entonces lo llevan ahí y no tiene sustento eso por la palabra. Amén. Dice así la palabra en 1 Juan 1:2. 1 Juan 1:2, que también le habla a los judíos. Juan, apóstol también con los judíos, dice así la palabra, para los judíos, perdón, pero la vida fue manifestada y nosotros hemos visto y hemos dado testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vemos acá la palabra, la vida fue manifestada. Vemos como dice, nosotros hemos visto y damos testimonio. ¿Por qué? Porque Juan vio la gloria de Dios. Estuvo con el Verbo que fue hecho carne. Fueron apóstoles que estuvieron con Jesucristo. Y en la visión, esto lo lleva mucho a la visión de la transfiguración. Dice, nosotros hemos visto su gloria. Vemos que de ahí sale. Y escucharon una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos que tanta incredulidad en ese tiempo de la manifestación del Cristo, que iban a hablar de una manifestación 2000 años después, y que no tenía sentido para ese tiempo, algo que no iban a ver ellos. Entonces vemos cómo lo va tocando acá la palabra nosotros hemos visto y la vida fue manifestada, dice. Su aparición fue manifestada, fue manifiesta. Entonces también, bueno, ahora pasamos al 1:11, vamos a desarrollar el versículo 1:11, la salvación ya fue manifestada. Esa es la aparición, esa es la manifestación, esa es la venida del Salvador que se está esperando para redimir y dar salvación a la humanidad. Amén. A todo el que se arrepiente le da salvación. De eso está hablando. Dice 1:11 de segunda de Timoteo, del cual fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. ¿Quién fue constituido? ¿Noelia? Pablo, exactamente, Pablo. Yo fui constituido, dice Pablo. Yo fui constituido, dice, predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Vemos acá la palabra yo. O sea que está diciendo ahí, no se le reveló a otro. ¿Cómo se me reveló a mí? Los apóstoles como Pedro, como Santiago, como Juan, tuvieron una revelación parcial, podemos decir, porque todavía no les fue revelado plenamente. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Pedro dice en las escrituras que el hermano Pablo ha escrito, entre las cuales hay cosas, dice, difíciles de entender, las cuales los indoctos y perezosos tuercen para su propia perdición. Tuercen, como las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces vemos que hay cosas difíciles de entender para Pedro, porque esto le fue revelado plenamente a Pablo. Y Pablo, como dice acá la palabra, fue constituido predicador, apóstol y maestro ¿para quién? Para los gentiles. ¿Quiénes fueron
¿A los gentiles? ¿Quién fue a los gentiles? Pablo. Y Pablo tenía colaboradores, Silvano, Timoteo, y después, bueno, Epafras, había varios colaboradores. Son en total 7 más o menos: Silvano, Timoteo, Epafras, Apolo. Bueno, son servidores, Tito también, son ayudantes de Pablo. Ellos fueron a los gentiles. ¿Y quiénes fueron a los judíos? A los judíos fueron Pedro, Juan, Santiago, todos los que estaban con los 12 apóstoles que estaban con Jesús, sacándole a Judas. Murió sacándole a Judas. Sí, Juan, todo. Juan estaba de hecho con Jesucristo. A eso es lo que voy. Y vemos que uno eran a los gentiles, y esto lo habla, creo que estaba en Hechos 15, si no me equivoco. Dice que se dieron la diestra en señal de compañerismo. Dice que Pablo iba a los gentiles y Pedro iba para los judíos. Dice acá la palabra en 1 Timoteo 2:7 para confirmar que Pablo fue a los gentiles. Dice así la palabra: y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Vemos acá la palabra predicador y apóstol. O sea, predica la palabra ¿de quién? De Jesucristo. Apóstol, ¿por qué? Porque implanta la doctrina de Jesucristo. Implanta la doctrina nueva. Entonces, por eso se llama apóstol, porque el apóstol, ¿cuál es su trabajo? Como tocamos una vez. ¿Es? Implantar una nueva doctrina, una nueva forma. No es que está implantando una nueva doctrina. Esto ya estaba escrito en la ley, pero le da la interpretación exacta. Entonces, habla de la palabra de Jesucristo. Entonces, como dijo Noelia, es arreglar y despedir, porque Él le da el arreglo, Él le da el sentido a la palabra. ¿Y despide a qué? ¿Despide qué? La ley. Despide la ley. Pero también en este sentido ya no hay más apóstoles. No hay más apóstoles, porque están implantando la doctrina de Jesucristo. Uno apostolado para el reino, como recibieron el entendimiento Pedro, Santiago, Juan, y otro a los gentiles. Están implantando la doctrina de Jesucristo y no hay más apóstoles. ¿Por qué hoy algunos se llaman apóstoles si no vienen a implantar nada nuevo? Ya la palabra está escrita, no hay reforma, no hay sentido. Él tuvo la revelación acá, en este caso Pablo, apóstol para los gentiles. Y están dando la palabra de Jesucristo. No puede haber otro apóstol. No puede haber otro apóstol. Porque el apóstol, el trabajo del apóstol es implantar, es reformar. Y no hay en ese sentido, no hay más. Algunos se llaman apóstoles. Apóstol tal, apóstol que viene de Norteamérica, apóstol que viene de México, apóstol. Pero no hay, no existe. Porque si le damos el sentido a la palabra, no hay. Pero muchos se quieren llamar apóstoles, no sé, por orden de jerarquía, suena mejor, es más supuestamente que un pastor, entonces cae lindo, ¿no? El título, pero no existe. Esa es la realidad. Y como dice acá la palabra, Hechos 9:15, dice así la palabra: pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Vemos acá la palabra? Instrumento escogido. ¿Quién fue? Acá la visión que le habla, ¿a quién le está hablando? A Ananías. Ananías el Señor. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, para predicar mi nombre en presencia de los gentiles. Vemos cómo lo usó el Señor, cómo lo llevó a los gentiles. Y hay otro versículo más que quiero agregar. En Efesios 3:7 dice así la palabra. Efesios 3:7, para confirmar esto, de la cual fue
fui, dice, hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido concedido según la eficacia de su poder. Fui hecho ministro. Entonces el ministrador de la palabra del sacrificio, la palabra de la cruz, la palabra de Jesucristo, ¿quién es? Acá lo está hablando Pablo. Yo fui hecho, dice, ministro, conforme al don, conforme al regalo de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Entonces, Dios lo hace ministro. Dios le da ese regalo, le da ese talento, le da ese don para predicar. Entonces dice, yo fui ministro, yo soy administrador de la gracia de Dios. Yo predico a los gentiles. Y vemos acá la palabra en Gálatas también, para seguir confirmando esto, 1:15 y 16. 1:15 y 16. Esto vamos confirmando así para darle un sentido a la palabra y para poder tener mayor amplitud al explicarlo, ¿no? Dice así la palabra. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, de revelar a su Hijo en mí, dice, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida a carne ni sangre, dice. O sea, con personas. No consulté a otra persona. No consulté a los judíos. No consulté tampoco a Cefa, Juan, dice. No consulté. Dice, de revelar a su Hijo en mí. Entonces tuvo la revelación del entendimiento. Es verdad, fue instruido. Es verdad, fue instruido. Pero ¿quién le reveló? El Señor. Le hizo entender, revelar a su Hijo en mí para que predicase entre los gentiles. Entonces vemos cómo lo usa el Señor y dice, no consulté enseguida carne y sangre. Entonces, ¿quién le reveló? El Señor. El Señor lo puso por apóstol. Por eso tiene esa revelación. Entonces implanta la reforma, la palabra de Jesucristo, y despide totalmente la ley. También, como lo explicaba mi mamá, arreglar y despedir. ¿Qué despide? La ley. Pero también, como decía, arreglar y despedir. Ya ese apostolado, entonces no hay más esa clase de cargo, entonces no corre. Y como dice acá la palabra en 1 Corintios, el último que voy a leer por hoy, dice 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios, misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado al Señor de gloria. Los príncipes, ¿quiénes son? Los príncipes de este siglo. Los judíos, sí. Sí, los fariseos en ese sentido, pero acá todo el pueblo judío que no creyó tiene culpa. Porque si te llevas a la palabra, la llevas a Isaías 53, dice, no lo estimamos, dice. Llevó nuestras culpas. Lo mataron por culpa nuestra. Entonces vemos ahí que Isaías, identificándose con el pueblo de Dios, con los judíos, está reconociendo, por nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestra rebelión, Él fue muerto. Entonces, se muestran acá culpables y como dice, ninguno de los príncipes de este siglo lo conoció. Vemos, no lo conoció. Los judíos en sí no lo conocieron, en el sentido de los fariseos, está bien aplicado ahí. Y todos los que creen la doctrina de los fariseos, porque no lo hubieran crucificado, los judíos no lo hubieran mandado a matar. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo. Primeramente, si lo hubieran conocido, quiere decir aceptar, arrepentirse. Si lo hubieran conocido, si se lo hubiera revelado, si hubieran tenido arrepentimiento, por supuesto. Pero como no hubo arrepentimiento, no hubo fe, estaban en incredulidad, lo negaron, lo rechazaron, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Están ciegos? Entonces, por eso lo mandaron a crucificar. ¿Por qué? Porque creían que era un impostor. Entonces, cuando le ponen el título Rey de Reyes, ellos mandaban decir que saque ese título. Cuando decía Rey de los Judíos. Y después le dicen, lo que está escrito, está escrito.
Rey de los judíos, decía. Jesucristo Nazareno, Rey de los judíos, está escrito en la leyenda, en su crucifixión. Y vemos como ellos lo negaron. Ellos no aceptaban eso. Y como dice acá la palabra, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu. Te revela. ¿Pero por qué? Porque acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento. Porque uno reconoce. Entonces ahí te revela. Es el Hijo de Dios. Cuando hay arrepentimiento te revela. Te acomoda la palabra. Dice, nos la reveló por el Espíritu. ¿Y qué usa el Espíritu Santo? Usa la palabra. ¿O no es así? Usa la palabra el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, ¿dónde se movía? Sobre la faz de las aguas, dice. O sea, sobre la palabra. No puede utilizar, o al menos, usa la palabra. De otra forma, también usa, tal vez. Pero por la palabra te da la convicción de que ese fue el Cristo. Entonces fue revelado ahí, a través de las Escrituras, utilizó la palabra del Espíritu y dio convicción. Este era de aquel que las Escrituras decían. Entonces está hablando del Salvador. Y como dice acá la palabra, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Nos la reveló a nosotros. Y esta es la palabra que está hablando acá, como lo dice, y como está hablando de cómo se manifestó la salvación en ese tiempo, cómo tuvieron la revelación y cómo Pablo finalmente fue a quien se le reveló y fue el apóstol. Amén. Continuamos mañana.